Nadie te va a extrañar, dijo mi padre en mi cumpleaños, mientras apagaba el último cigarrillo en el cenicero repleto que descansaba sobre la mesa de nuestra pequeña cocina en Lavapiés. Sus palabras cortaron el aire madrileño como una navaja, más frías que el viento de febrero que se colaba por las rendijas de nuestra ventana rota. Yo tenía 18 años ese día. Acababa de soplar las velas de un pastel de supermercado que mi madre había comprado con los últimos euros de su cartera, y en lugar de felicitaciones, recibí la sentencia más cruel que jamás había escuchado de los labios del hombre que se suponía debía amarme incondicionalmente. Mi sueño es llegar a 1000 inscritos, pero más que un número, quiero construir una comunidad que valore la dignidad y las historias que muchas veces quedan en silencio. Si tú también crees en el poder de la verdad y la esperanza, únete a Dignidad Silenciosa. Suscríbete ahora y acompáñame en este camino para hacer que cada voz sea escuchada. Juntos podemos lograrlo. El salón olía a humedad y tabaco barato. Las paredes desconchadas de nuestro pequeño apartamento en el cuarto piso sin ascensor parecían cerrarse sobre nosotros. Mi madre, Carmen, permanecía de pie junto a la encimera, con sus manos temblorosas limpiando compulsivamente un plato que ya estaba limpio. Sus ojos evitaban los míos, como lo habían hecho durante años cada vez que mi padre, Ramón, decidía recordarme lo poco que valía según su perspectiva del mundo. «Ramón, por favor», murmuró mi madre sin levantar la vista del plato. Su voz apenas era un susurro, pero yo pude escuchar perfectamente cada letra cargada de resignación y dolor. «¿Por favor qué, Carmen?», replicó mi padre, levantándose de la silla con la pesadez de un hombre que había encontrado en el alcohol su mejor compañero de conversación. ¿Que no le diga la verdad a este inútil? Míralo bien. 18 años y no ha conseguido ni un trabajo de mierda. No tiene amigos, no tiene novia, no tiene nada que ofrecer al mundo. Me quedé allí parado, con las velas aún humeando y el sabor amargo de la humillación llenando mi boca. Mis manos temblaban ligeramente mientras miraba fijamente el pastel de chocolate barato. Era un rectángulo perfecto de mediocridad, igual que mi vida según mi padre. Las letras de merengue blanco que decían «Feliz cumpleaños, Alejandro», parecían burlarse de mí desde la superficie del bizcocho. «Tienes razón», le dije finalmente, sorprendiéndome a mí mismo con la calma en mi voz. «No tienes que preocuparte por extrañarme». Esa noche, mientras Madrid dormía bajo un manto de niebla invernal, tomé la decisión que cambiaría mi vida para siempre. Metí mis pocas pertenencias en una mochila gastada que había heredado de mi primo. Algo de ropa, mi viejo móvil con la pantalla agrietada, los 70 euros que había ahorrado trabajando los fines de semana en el mercado de San Miguel, ayudando a descargar cajas, y una fotografía arrugada de mi abuela Pilar, la única persona en mi familia que había creído alguna vez que yo podría llegar a ser alguien importante. La abuela Pilar había muerto cuando yo tenía 14 años, pero sus palabras seguían resonando en mi memoria, como una melodía lejana pero reconfortante. «Alejandro, mijo, tú tienes algo especial aquí dentro», solía decir mientras se tocaba el corazón con su mano arrugada pero cálida. «No dejes que nadie te convenza de lo contrario. Las personas que más te critican son las que más miedo tienen de que demuestres que estaban equivocadas». A las 5 de la madrugada, con el mundo aún sumido en la oscuridad preamanecer, salí silenciosamente del apartamento. Los escalones de madera crujían bajo mis pies como huesos viejos, pero ni mi padre ni mi madre se despertaron. En el rellano del segundo piso, me detuve frente a la puerta de los Martínez, nuestros vecinos. Detrás de esa puerta vivía Elena, una chica de mi edad con ojos verdes que brillaban como esmeraldas cuando se reía. Siempre había querido hablar con ella, pero mi inseguridad me había mantenido a distancia, convencido de que una chica tan bonita y aparentemente perfecta nunca se fijaría en alguien como yo. El aire de Madrid en febrero era despiadado. Caminé por las calles vacías del barrio, pasando junto a los bares cerrados donde mi padre solía refugiarse después del trabajo, junto a la panadería donde mi madre compraba el pan cada mañana, junto a la pequeña plaza donde los niños jugaban al fútbol los domingos por la tarde. Cada paso me alejaba no solo físicamente de mi casa, sino de la versión de mí mismo que había aceptado durante 18 años, el Alejandro invisible, el que no valía la pena extrañar. Llegué a la estación de Atocha cuando los primeros rayos de sol comenzaban a pintarrajear el cielo de tonos naranjas y rosados. La estación estaba empezando a cobrar vida con los primeros trabajadores que se dirigían a sus empleos.
Compré un billete de tren al primer destino que sonaba prometedor y que podía permitirme con mi escaso presupuesto: Valencia. No tenía un plan específico, solo la certeza de que necesitaba distanciarme de todo lo que había conocido hasta entonces. Durante las 3 horas de viaje, pegué mi frente a la ventana del tren y observé cómo el paisaje de la meseta castellana daba paso gradualmente a las tierras mediterráneas. Los campos de olivos se extendían hasta el horizonte como un mar verde plateado, salpicado ocasionalmente por pequeños pueblos blancos que parecían joyas incrustadas en la tierra roja. Por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a la esperanza creciendo en mi pecho. Valencia me recibió con el aroma a naranjas y el sonido de las gaviotas. La ciudad parecía respirar con un ritmo diferente al de Madrid, más relajado pero igualmente vibrante. Caminé por las calles del centro histórico, admirando la arquitectura que mezclaba lo medieval con lo moderno, sintiendo cómo cada paso me alejaba más de la persona que había sido y me acercaba a quien podría llegar a ser. Encontré trabajo el mismo día de mi llegada, en un pequeño restaurante cerca del mercado central. El dueño, un hombre mayor llamado Vicente con manos curtidas por décadas de trabajo, me miró de arriba abajo cuando le pedí una oportunidad. ¿Tienes experiencia en cocina, chaval?, me preguntó mientras limpiaba un vaso con un trapo que había visto días mejores. No mucha, admití honestamente, pero aprendo rápido y estoy dispuesto a trabajar las horas que sea necesario. Vicente sonrió por primera vez. Me gustan los jóvenes honestos. Puedes empezar mañana por la mañana. El sueldo no es mucho, pero incluye comidas, y te puedes quedar en la pequeña habitación del piso de arriba hasta que encuentres algo mejor. Esa primera noche en Valencia, tumbado en una cama estrecha pero limpia, miré por la ventana hacia las luces de la ciudad que parpadeaban como estrellas terrestres. Mi móvil vibró con un mensaje de mi madre. ¿Dónde estás, hijo? Estamos preocupados. No respondí inmediatamente. Necesitaba tiempo para encontrarme a mí mismo, antes de poder explicar mi decisión a alguien más. Los primeros meses fueron una mezcla agridulce de libertad y soledad. Trabajaba desde el amanecer hasta bien entrada la noche, aprendiendo no solo las técnicas culinarias básicas, sino también sobre la vida de las personas que frecuentaban el restaurante. Vicente resultó ser no solo un jefe exigente pero justo, sino también una especie de mentor no oficial. Durante las tardes tranquilas, cuando el restaurante estaba prácticamente vacío, me contaba historias de su juventud, de cómo había construido su negocio desde cero después de llegar a Valencia con menos dinero del que yo había traído. La vida, Alejandro, me decía mientras preparaba el mise en place para la cena, no se trata de las cartas que te reparten, sino de cómo decides jugarlas. Tu padre te dijo que nadie te iba a extrañar, ¿verdad? Pues demuéstrale lo equivocado que estaba. Durante esos meses, también empecé a descubrir partes de mí mismo que nunca había explorado. Tenía talento para la cocina. Eso se hizo evidente rápidamente. Mis manos parecían entender instintivamente cómo manejar los ingredientes, cómo combinar sabores, cómo crear platos que no solo alimentaran el cuerpo, sino también el alma. Los clientes habituales empezaron a pedir específicamente los platos que yo preparaba, y Vicente comenzó a darme más responsabilidades en la cocina. Pero más importante que el éxito profesional incipiente fue el crecimiento personal. Por primera vez en mi vida, me despertaba cada mañana con propósito. Ya no era el chico invisible de lavapiés que vivía a la sombra de las expectativas negativas de su padre. Era Alejandro el cocinero, Alejandro el trabajador, Alejandro el joven que había tenido el valor de cambiar su destino. Una tarde de primavera, mientras limpiaba las mesas después del servicio de comida, mi móvil sonó con una llamada de un número que no reconocí. Al contestar, escuché una voz femenina que me resultó familiar, pero que no pude ubicar inmediatamente. Alejandro, soy Elena. Elena Martínez. Vivía en tu edificio en Lavapiés. El corazón me dio un vuelco. Elena, la chica de ojos verdes con la que había soñado hablar durante años pero nunca había encontrado el valor para hacerlo. Hola, Elena. Logré decir sin que mi voz temblara demasiado. ¿Cómo conseguiste mi número? Tu madre me lo dio. Estaba preocupada porque hace meses que no sabes nada de ti más allá de algunos mensajes esporádicos. Me pidió que tratara de contactarte. Hubo una pausa incómoda. Elena continuó. Escucha, sé que esto puede sonar extraño, pero me gustaría hablar contigo. ¿Podrías venir a Madrid este fin de semana? Hay algo importante que necesito decirte. El trayecto de vuelta a Madrid fue completamente diferente al viaje de ida.
Esta vez no huía de algo, sino que iba hacia algo, aunque no estuviera completamente seguro de qué era ese algo. Durante las 3 horas de tren, reflexioné sobre los cambios que había experimentado durante estos meses en Valencia. No solo había crecido físicamente, el trabajo duro me había dado una complexión más fuerte y segura, sino que también había desarrollado una confianza en mí mismo que nunca había poseído. Elena me esperaba en un café cerca de la Puerta del Sol. Cuando la vi, me quedé sin aliento. Seguía siendo tan hermosa como la recordaba, pero había algo diferente en ella. Una madurez que no había notado cuando éramos simplemente vecinos que se cruzaban ocasionalmente en las escaleras. Alejandro, dijo levantándose para saludarme con 2 besos, estás diferente, te ves bien. Y nos sentamos frente a frente, separados por una pequeña mesa de madera y por años de conversaciones que nunca habíamos tenido. Elena pidió un café con leche, yo un cortado, y durante unos minutos permanecimos en silencio, evaluándonos mutuamente. «Tienes que saber algo», comenzó Elena finalmente, jugando nerviosamente con la servilleta de papel. «La noche que te fuiste, escuché todo lo que pasó en tu casa. Las paredes de nuestro edificio son tan finas que es imposible no escuchar las discusiones de los vecinos. Escuché lo que tu padre te dijo en tu cumpleaños. Me tensé instintivamente. La humillación de esa noche seguía siendo una herida sensible, aunque había aprendido a convivir con ella. También escuché cuando saliste de madrugada», continuó Elena. «Me despertó el crujido de los escalones. Me asomé a la mirilla y te vi parado frente a nuestra puerta durante unos segundos. Quise salir y preguntarte qué pasaba, pero no me atreví. He lamentado esa cobardía durante todos estos meses. ¿Por qué me cuentas esto ahora?», pregunté, sintiendo una mezcla de curiosidad y aprensión. Elena respiró profundamente antes de responder. «Porque quería que supieras que alguien sí se dio cuenta de que te fuiste. Alguien sí te extrañó. Yo te extrañé, Alejandro». Sus palabras me golpearon como una ola inesperada. Durante todos estos meses, había estado convencido de que mi partida había pasado desapercibida, de que efectivamente nadie me había extrañado como mi padre había predicho. «Hay más», continuó Elena, sus ojos verdes brillando con una intensidad que nunca había visto antes. «Siempre me gustaste. Durante todos esos años en los que nos cruzábamos en las escaleras, yo esperaba que algún día te atreverías a hablarme. Pero eras tan tímido, tan convencido de que no le importabas a nadie, que nunca te diste cuenta de que había alguien ahí mismo, a unos pocos metros de distancia, que sí se fijaba en ti». El café se me enfrió en las manos mientras procesaba esta revelación. Elena, la chica de mis sueños adolescentes, había estado esperando todo este tiempo a que yo diera el primer paso, mientras yo me convencía a mí mismo de que era invisible para ella. «Después de que te fuiste», siguió Elena, «hablé con tu madre varias veces. Me contó sobre tu trabajo en Valencia, sobre cómo has empezado a construir una vida nueva. Estoy orgullosa de ti, Alejandro. Encontraste el valor para demostrarte a ti mismo y a tu padre lo equivocado que estaba. Esa tarde paseamos por el Retiro, hablando sobre nuestros sueños, nuestros miedos, nuestros planes para el futuro. Elena estudiaba psicología en la Complutense y trabajaba los fines de semana dando clases particulares de matemáticas. Tenía planes de especializarse en terapia familiar, inspirada en parte por las disfunciones que había observado en nuestro edificio, incluyendo la situación en mi hogar. «Las familias disfuncionales no son una condena perpetua», me explicó mientras caminábamos junto al estanque donde los niños jugaban con barcos de juguete. «Son sistemas que se pueden sanar, patrones que se pueden romper. Tu padre probablemente repite comportamientos que aprendió de su propia familia. Eso no justifica cómo te trató, pero explica por qué actúa así. Por primera vez en mi vida, empecé a ver a mi padre no como un monstruo, sino como un hombre dañado que había transmitido su dolor a la siguiente generación. Eso no borraba el daño que me había causado, pero me ayudaba a entender que sus palabras crueles decían más sobre él que sobre mí. Esa noche, Elena me acompañó de vuelta a Lavapiés. El edificio parecía más pequeño de lo que recordaba, más frágil, como si hubiera encogido durante mi ausencia. Subimos las escaleras juntos, deteniéndonos en el segundo piso frente a la puerta de Elena. «¿Vas a subir a ver a tus padres?», me preguntó. «Todavía no», respondí. «Necesito más tiempo para prepararme para esa conversación». Elena asintió comprensivamente. «¿Sabes qué? Mi madre está pasando el fin de semana en casa de mi tía en Toledo. Tengo el apartamento para mí sola. ¿Por qué no te quedas aquí esta noche?».
Mañana podrás enfrentar a tu padre con una perspectiva más clara. Acepté su oferta, agradecido por la oportunidad de aplazar el reencuentro inevitable con mis padres. Elena preparó una cena sencilla pero deliciosa con ingredientes que tenía en su nevera, y yo, utilizando las habilidades culinarias que había desarrollado en Valencia, transformé esos ingredientes simples en algo especial. Cocinamos juntos, hablamos, reímos, y por primera vez en mi vida, me sentí completamente cómodo en la presencia de otra persona. Esa noche, tumbados en el sofá de Elena viendo una película antigua de Pedro Almodóvar, ella apoyó su cabeza en mi hombro. «Alejandro», murmuró, «quiero que sepas que lo que tu padre te dijo estaba completamente equivocado. No solo alguien te iba a extrañar, alguien ya lo estaba haciendo incluso antes de que te fueras». A la mañana siguiente, armado con la confianza que me había dado la revelación de Elena y fortalecido por la certeza de que había al menos una persona que creía en mí, subí las escaleras hasta el cuarto piso. Mi llave todavía funcionaba. Abrí la puerta silenciosamente y entré en el apartamento donde había crecido. Mis padres estaban desayunando en la cocina, la misma cocina donde había recibido las palabras más hirientes de mi vida. Mi madre fue la primera en verme. Su rostro se iluminó con una mezcla de alivio y alegría que me conmovió profundamente. «¡Alejandro!», gritó, corriendo hacia mí para abrazarme con una intensidad que me sorprendió. «Mijo, ¿cómo te he extrañado?». Mi padre levantó la vista de su periódico lentamente. Sus ojos me evaluaron de arriba a abajo, notando sin duda los cambios físicos que los meses de trabajo duro habían operado en mí. Ya no era el adolescente delgado y encorvado que había salido de esa casa. Era un joven hombre con los hombros más anchos, las manos callosas del trabajo honesto, y una postura que irradiaba una confianza que él nunca había visto en mí. «Así que decidiste volver», dijo finalmente, sin levantarse de su silla. «Vine a visitaros», respondí, manteniéndome firme pero sin provocación, «y a deciros algunas cosas». Mi madre nos miró alternativamente, sintiendo la tensión en el aire. «¿Por qué no os sentáis? Voy a preparar café para todos». «No hace falta, mamá», dije gentilmente. «Esto no va a llevar mucho tiempo». Me acerqué a la mesa donde mi padre seguía sentado, leyendo el periódico como si mi presencia fuera una molestia menor. «Papá», comencé, «el día de mi cumpleaños me dijiste que nadie me iba a extrañar. Te equivocaste». Mi padre bajó el periódico y me miró directamente por primera vez. «¿Ah, sí? ¿Y quién exactamente te ha extrañado?» «Mamá me ha extrañado. Elena, nuestra vecina, me extrañó. Vicente, mi jefe en Valencia, me ha dicho que soy el mejor empleado que ha tenido en años. Los clientes del restaurante preguntan específicamente por los platos que yo preparo. He construido una vida en la que sí importo, en la que sí valgo la pena». La expresión de mi padre cambió ligeramente, pero mantuvo su postura defensiva. «¿Y qué quieres que haga? ¿Que me arrastre pidiendo perdón?». «No», respondí con calma. «Quiero que sepas que tus palabras ya no tienen poder sobre mí. Durante 18 años creí que tenías razón, que era invisible, que no valía nada. Pero me equivocaba. Tú te equivocabas». Mi madre se acercó y puso una mano en mi brazo. «Alejandro, tu padre, él no quiso decir...». «Sí quiso decir exactamente lo que dijo, mamá». La interrumpí suavemente. «Y está bien, porque esas palabras, por muy crueles que fueran, me dieron la motivación que necesitaba para demostrarte a mí mismo lo que valgo realmente». Me dirigí nuevamente a mi padre. «No he venido aquí a buscar tu aprobación o tu perdón. He venido a darte la oportunidad de conocer a la persona en la que me he convertido. Pero si prefieres aferrarte a la imagen de mí como un fracasado, es tu elección. Yo ya sé quién soy». Durante unos minutos, el silencio llenó la cocina. Mi padre me miró fijamente, y por primera vez en mi vida, vi algo en sus ojos que podría haber sido respeto, o al menos reconocimiento. «Tienes más agallas de las que pensé», dijo finalmente. No era una disculpa, pero era un reconocimiento. Era suficiente para empezar. Pasé el resto del fin de semana en Madrid, dividiendo mi tiempo entre mis padres y Elena. La conversación con mi padre no resolvió mágicamente décadas de disfunción familiar, pero abrió una puerta que había estado cerrada durante años. Mi madre, por su parte, se mostró ansiosa por escuchar todos los detalles de mi nueva vida en Valencia, orgullosa y al mismo tiempo triste de haberme perdido durante esos meses cruciales. Elena y yo paseamos por todos los lugares de Madrid que habían sido significativos durante mi infancia y adolescencia, pero ahora los veía con ojos diferentes.
Ya no eran los escenarios de mis inseguridades y fracasos, sino simplemente lugares donde había crecido, donde había aprendido lecciones importantes sobre la vida y sobre mí mismo. El domingo por la tarde, mientras me preparaba para regresar a Valencia, Elena me acompañó hasta la estación de Atocha. Durante el trayecto en metro, hablamos sobre el futuro. ¿Qué va a pasar ahora?, me preguntó, tomando mi mano mientras el tren se balanceaba suavemente por los túneles subterráneos de Madrid. Voy a seguir trabajando, seguir creciendo, seguir demostrándome a mí mismo lo que puedo lograr, respondí. Vicente ha mencionado la posibilidad de que me asocie con él en el restaurante si las cosas siguen yendo bien. Es una oportunidad que nunca habría imaginado hace un año. ¿Y nosotros?, preguntó Elena, sus ojos verdes mostrando una vulnerabilidad que me conmovió profundamente. Me gustaría que hubiera un nosotros, admití. Pero no quiero que sientas que tienes que esperarme o cambiar tus planes por mí. Tienes tu carrera, tus estudios. Elena sonrió. ¿Sabes qué? Valencia tiene una excelente universidad, y estoy segura de que necesitan psicólogos especializados en terapia familiar en toda España, no solo en Madrid. En la estación, nos abrazamos durante largo tiempo. No era un adiós, sino una promesa. Una promesa de que las personas que se habían encontrado después de años de vivir como extraños en el mismo edificio no iban a dejar que la distancia los separara nuevamente. Durante el viaje de vuelta a Valencia, reflexioné sobre los eventos extraordinarios del fin de semana. Había vuelto a casa no como el joven derrotado que había salido, sino como un hombre que había encontrado su lugar en el mundo. Había confrontado a mi padre, reconectado con mi madre, y descubierto que la chica de mis sueños había estado esperándome todo este tiempo. Pero lo más importante era que había confirmado algo que había empezado a sospechar durante mis meses en Valencia. Mi padre estaba completamente equivocado. No solo alguien me había extrañado, sino que había múltiples personas cuyas vidas había tocado de maneras que nunca había imaginado. Vicente me esperaba en el restaurante esa noche con una sonrisa que no había visto antes. ¿Cómo fue el reencuentro con la familia?, me preguntó mientras preparábamos el servicio de cena. Revelador, respondí honestamente. Descubrí que he estado subestimando mi propio valor durante años. Bien, dijo Vicente, asintiendo con aprobación, porque tengo una propuesta que hacerte. He estado pensando en abrir un segundo restaurante, algo más moderno, más creativo. Necesitaría un socio joven con talento y hambre de éxito. ¿Te interesaría? Esa noche, mientras servía los últimos platos de la velada a una mesa de turistas alemanes que elogiaron efusivamente mi paella, pensé en el contraste entre donde estaba ahora y donde había estado exactamente un año antes. En mi último cumpleaños, mi padre me había dicho que nadie me iba a extrañar. Ahora, un año después, tenía una oferta de sociedad comercial, una mujer extraordinaria que había confesado estar enamorada de mí durante años, y una familia que, a pesar de sus problemas, estaba empezando a reconocer mi valor. 3 meses después, Elena se mudó a Valencia. Encontró trabajo en una clínica de psicología familiar mientras terminaba sus estudios a través de un programa de educación a distancia. Alquilamos un pequeño apartamento cerca del puerto, desde cuya ventana podíamos ver el mar Mediterráneo extendiéndose hasta el horizonte como una promesa infinita de posibilidades. El nuevo restaurante abrió en primavera, justo un año después de mi llegada a Valencia. Lo llamamos Segundo Hogar, un nombre que reflejaba tanto mi propia historia como nuestra filosofía de crear un lugar donde las personas se sintieran genuinamente bienvenidas y valoradas. Elena sugirió el nombre durante una de nuestras largas noches planeando el negocio, y supe inmediatamente que era perfecto. La noche de la inauguración, mis padres vinieron desde Madrid. Mi padre, vestido con el único traje que poseía, caminó por el restaurante observando cada detalle, con una expresión que nunca había visto en su rostro antes. Al final de la noche, cuando los últimos clientes se habían ido y estábamos limpiando las mesas, se acercó a mí. «Alejandro», dijo, y por primera vez en mi vida, su voz sonaba insegura, vulnerable. «Quiero que sepas que me equivoqué, contigo, con las cosas que te dije. Este lugar, lo que has construido aquí, estoy orgulloso de ti». No eran las palabras más elocuentes, y ciertamente no borraban años de daño emocional, pero eran suficientes. Eran un comienzo. Ahora, 2 años después de aquella noche de cumpleaños que cambió mi vida, me despierto cada mañana en Valencia junto a Elena, planificando nuestro futuro juntos. Nuestro restaurante es próspero, con reservas que se extienden por semanas.
Vicente y yo estamos considerando abrir una tercera ubicación en Barcelona. Elena ha terminado sus estudios y dirige un programa innovador de terapia familiar que ha atraído reconocimiento nacional. Pero más importante que cualquier éxito profesional o financiero, es la certeza de que he encontrado mi lugar en el mundo. Ya no soy el chico invisible de Lavapiés que creía que no importaba a nadie. Soy Alejandro Ruiz, chef y propietario de restaurante, novio de una mujer extraordinaria, hijo que ha hecho las paces con su familia, y hombre que aprendió que las palabras crueles de otras personas solo tienen el poder que uno les permite tener. Cada año, en mi cumpleaños, Elena y yo celebramos no solo el día de mi nacimiento, sino el día en que decidí renacer. Preparamos una cena especial en casa, encendemos velas, y brindamos por el camino recorrido y por las aventuras que aún nos esperan. Y cada año, cuando soplo las velas, recuerdo las palabras de mi padre. Nadie te va a extrañar. Sonrío al recordarlas, no con amargura, sino con gratitud. Esas palabras crueles se convirtieron en el catalizador que necesitaba para descubrir mi propio valor, para encontrar mi voz, para construir una vida de la que puedo estar genuinamente orgulloso. Porque resulta que mi padre estaba completamente equivocado. No solo alguien me iba a extrañar, muchas personas me habrían extrañado si hubiera desaparecido de sus vidas. Pero lo más importante es que aprendí a valorarme a mí mismo, a entender que merezco ser extrañado, que merezco amor y respeto y todas las cosas buenas que la vida tiene para ofrecer. En las noches silenciosas, cuando Valencia duerme y Elena descansa a mi lado, a veces miro hacia el techo y susurro una oración de agradecimiento. No a ningún Dios en particular, sino a la vida misma, por haberme dado la fuerza para transformar las palabras más crueles que jamás había escuchado en la motivación para crear la vida más hermosa que jamás había imaginado. Y sé, con una certeza que llena cada célula de mi cuerpo, que si desapareciera mañana, habría muchas personas que me extrañarían profundamente. Pero lo más importante es que yo mismo me extrañaría, porque finalmente he aprendido a amarme y valorarme como merezco. Esa es la lección más poderosa que he aprendido, que el amor propio no es egoísmo, sino la base sobre la cual se construye una vida significativa, y que las palabras de otras personas, por muy autoritarias que parezcan, nunca pueden definir nuestro valor real. Solo nosotros tenemos ese poder, y es un poder que nunca deberíamos entregar. Únete a Dignidad Silenciosa. Suscríbete ahora y caminemos juntos para que ninguna voz vuelva a ser silenciada. Porque cuando una historia se cuenta con el corazón, puede cambiarlo todo.